este espacio para compartir un poco y reflexionar en torno a temas asociados a la valoración de activos intangibles. Y bueno, como les contaba un poco en la introducción, desde hace ya algún tiempo he tenido el gusto de ser parte del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado, y desde allí hemos adelantado una serie de debates y de programas curriculares en torno a abrir reflexiones sobre cómo se está viendo la valoración y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Y justamente lo que queremos hacer hoy, y es parte de esta primera ponencia, es permitirles abrir una conversación en torno a lo que hemos denominado nosotros, particularmente, y así se titula la conferencia, el arte de valorar, pero con un segundo apellido, es valorar en la era digital, valorar en escenarios donde la tecnología interviene sistemáticamente todo lo que estamos haciendo. Entonces, para efectos metodológicos, hay una presentación que nos va a servir de guía como para ilustrar un poco los mensajes que quiero compartirles. Les pediría que hacia el final, tal vez tardemos unos 40 o 45 minutos en la presentación. Hacia el final, pues hacemos una sesión de preguntas. Siéntanse libres también de anotarlas en el chat si quieren, ahí las podremos estar monitoreando y después vamos cubriéndolas. Pero la idea es que sea una presentación que provoque, que generen ustedes inquietud intelectual para movilizarlos hacia las fronteras del conocimiento de la valoración actualmente. Como les decía en la presentación, uno de mis grandes pasiones es el entendimiento de los riesgos. Creo yo profundamente que cuando entendemos los riesgos y tenemos la capacidad de expresarlos cuantitativamente, construimos valor. Entonces, parte de eso es lo que ustedes verán ahora en este conversatorio. Entonces, el primer punto. Miren esta diapositiva. Es una diapositiva muy interesante porque habla de lo que ha hecho Microsoft en los últimos 10 años, tal vez 12, 13 años, en términos de adquisiciones. Acuérdense que esto es el arte de valorar en la era digital. A ver, déjenme ver cómo paso para este lado. Y en este marco, ustedes van viendo que esto funciona como un reloj. Esto lo tomo de una compañía que se llama Visual Capital, pero perdón un segundo, por temas administrativos creo que hay unos participantes, si alguien me pudiera ayudando para ir admitiéndolos, de tal forma que no necesite entrar, se los agradecería. En ese proceso, ustedes pueden ver cómo Microsoft ha desarrollado, siendo una compañía que tiene una capitalización de mercado de $1 trillón, cómo ha ido desarrollando procesos de adquisición, algunos más conocidos que otros. En el caso del 2007 hizo una adquisición de Aquantive, es una compañía que le buscaba dar como fortalecer su relacionamiento con agencias, con temas publicitarios, permitirle entrar en las plataformas sin todo el tema de publicidad digital. Después, para el 2011-10, hizo una adquisición que fue muy famosa, es un caso de negocio para estudiar, de Skype, por 8.5 billones de dólares, y ustedes, probablemente muchos de ustedes fueron usuarios de Skype, que era una plataforma de llamadas y de voz IP gratuita. Entonces, los que alguna vez tuvieron que estar en el extranjero y tener que comprar tarjeticas y rasparlas para poder llamar a reportarse a su familia en Colombia, cuando llegó Skype eso se acabó, ese negocio de tarjetas, y del minuto a $8 o a 8 euros se acabó, porque ya la llamada era ilimitada y gratuita. Y lo cierto es que una plataforma que tenía en ese momento, si mi memoria no me falla, alrededor de 650 millones de usuarios, de los cuales 230 millones podían ser usuarios activos diarios, que no pagaban, porque la mayoría eran gratuitos, había una suscripción, pero realmente en un costo muy mínimo, llegó a costar 8.5 billones. Y después, años después, Nokia, Microsoft invierte en Nokia.
invierte pensando en desarrollar esa plataforma, lo que llamaron en su momento Windows Mobile. ¿Se acuerdan? Los que alguna vez vieron tuvieron esos celulares Nokia, no de los principios de los 90, sino ya en los mitades de los 2015, 16, donde trataron de lanzar como una competencia muy fuerte a Android, pero no pudieron. Lo cierto fue que pagaron 7.2 billones y la vendieron 2 años después, creo que por $400 millones o $500 millones la participación. 2016, Microsoft compra LinkedIn. Ya conocen la red social de networking profesional, laboral, con 575 millones de miembros activos, que busca hacer relacionamiento transversal, construcción de ecosistemas, y pagó 26 billones. Y finalmente la última que marca aquí el cuadro, que es GitHub, que básicamente es como una compañía que lo que está permitiendo es esa tendencia de generar código abierto y que a partir de allí pues muchas personas pueden ir desarrollando sobre la plataforma base que tú como compañía centralizada generas. Entonces, fíjense y tengan muy presente esta estrategia, cuánto ha invertido en adquisiciones Microsoft en los últimos 15 años. Recuerden que tal vez si yo les dijera a ustedes en un ejercicio muy rápido, ¿qué lanzó Microsoft como producto que fuera icónico en el mercado desde el año 2000 hasta el año 2015 o 2000, sí, más o menos 2015 yo creo? Ustedes dirían, uy, yo me acuerdo que en esas épocas Microsoft se arrastraba como compañía tecnológica. Lo que lanzaba salía malísimo, no funcionaba. Entonces es parte de un poco ir comenzando a entender por qué Skype vale 8.5 billones y LinkedIn 26.2, cuando probablemente la mayoría de los asistentes tenemos LinkedIn aquí, pero no hay un usuario pago que genere. Entonces los procesos de construcción de valor se van distanciando. Incluso cuando Microsoft compró Skype, estaba en cifras rojas en sus estados financieros. Otro ejemplo, el ejemplo número 2, Amazon. Igual, misma fuente. Cuando usted mira Amazon, la capitalización de mercado de Amazon son 851 billones, ya cerca del valor de mercado de Microsoft. Pero lo cierto es que también es una estrategia muy interesante de adquisición, un poco más focalizada, menos como agresiva y un poco menos faraónica que la que ha adelantado la gente de Microsoft. Pero sin lugar a dudas, lo que ellos han buscado es ir integrando aquellos elementos que construyen y coadyuvan a su cadena de valor. Entonces, ejemplos, Zappos.com era una compañía que tenía la misma visión que tenía en su momento Jeff Bezos para Amazon, que era una cultura de desarrollo, de estar centrados en el cliente, su visual completamente articulada a lo que buscaba Amazon, porque acuérdense que Amazon arranca siendo, digamos que una plataforma de comercialización de libros y, digamos, en su momento era como el tema central, venta de libros, pero después se volvió como una plataforma de servicios, como un super app de servicios para los clientes. Entonces, lo que el cliente necesitara, Amazon se lo comienza a proveer. Invierte en Twitch. Yo creo que esto es una apuesta en lo que llaman ahora los eSports. Estos son como las hogueras sociales que llaman actualmente, donde son como comunidades muy como tribus en redes sociales específicas. Ya no queremos redes de 500 personas, sino yo interactúo con las 100.000 personas con las que tengo una afinidad. Si la afinidad es que me gusta jugar deportes electrónicos en línea, eso es. Famosísimo, James habla un montón por ahí, entonces cada vez que usted abre la sección de deportes de cualquier periódico, dice, James en Twitch dijo que no le gustaba el profesor Peckerman o que no le gustaba lo que dijo Reinaldo Rueda. La apuesta más interesante en términos de adquisiciones de Amazon fue Whole Foods. Los que han tenido oportunidad de ir a un Whole Foods antes de que Amazon lo adquiriera, Whole Foods estaba posicionado como una compañía de retail, claramente era como decirles en Colombia un carulla,
eh, eh, con un nivel de calidad y unos precios pues, que reflejaban el mismo marco. O sea, usted puede encontrar en Carulla un cilantro de 3.500 pesos que en Palo Quemado le vale 800 y es el mismo cilantro. Pero es ese premium asociado a ese intangible de Whole Foods existía muy fuerte. Y un día toman la decisión de pagar 13 billones por una compañía que no está en el negocio de retail tradicional que manejaba Amazon desde la perspectiva digital, pero encuentran allí una cantidad de sinergias, porque aquí ahí lo dice claramente, lo que estaban buscando era expandir la presencia física y comenzar a generar algo que hoy está pasando en Colombia y es, si yo tengo una promesa de deliver in hours, o sea que tú pones en el app y dices necesito cilantro y necesito una docena de huevos y papa para hacer chango al desayuno, que tú lo puedas tener en 5 horas, en 3 horas, en 6 horas, y para eso se necesita una presencia y una cadena logística poderosa. Pero lo interesante y lo que quiero que se lleven de este punto es cómo esto hoy vale 2 pesos, cuando usted le pone una tecnología aquí al lado, que es Amazon, y lo junta, vale 13.7 billones. Lejos de lo que hubiera valido si no estuviera con Amazon. Y eso es un elemento que a ustedes que son evaluadores, pues los tiene que poner a pensar, porque uno dice, miércoles, la tecnología no solamente es disruptiva en el estilo de vida que tenemos, sino que es disruptiva en el precio y en el valor que le asignamos a las cosas, por el alcance y la escalabilidad que podemos llegar a tener. Y dos apuestas adicionales, esta me encanta. Miren esta PillPack. PillPack básicamente es, oiga, yo necesito medicamentos. Amazon me vende medicamentos, sí. Entonces comienzo a entrar en todo el tema de incursionar en los mercados farmacéuticos. Es como si, no sé, se comprara Amazon CVS y entonces comenzara a desarrollar todo un negocio digital asociado a la medicación o a la venta de medicamentos domiciliarios. Bueno, y finalmente compró Ring en $1 billón. Y ahora, $1 billón para estas compañías es peanuts, ¿no? O sea, hay cosas muy, mejor dicho, su excedente de caja es enorme. Pero básicamente aquí lo que están buscando es fortalecer la capacidad de logística para entregar todos los tipos de paquetes que ellos quieran hacer a nivel domiciliario. Y sobre todo ustedes han visto que ahora están viendo todo el tema de utilizar drones para hacer logística. Y bueno, van avanzando dentro de ese marco. Entonces, segundo ejemplo, vamos. Veamos el tercero. Alphabet. Alphabet, que es Google. Ustedes saben que Alphabet fue parte de una reorganización y es la casa matriz de Google y otras compañías, pero en esencia es Google. Miren lo que ha hecho, cómo su reloj se ha ido moviendo. Entonces adquieren YouTube 2006, pagan 1.7, vaya y mire usted cuánto valdría YouTube actualmente, cuando hoy todos los streamings que no los podemos hacer por Zoom por calidad, los hacemos por YouTube. Hoy, mejor dicho, el número de usuarios activos que tiene es tremendo. Después entra con DoubleClick, básicamente el tema de publicidad digital. Ustedes, de hecho, yo no sé si vieron hace poco, tal vez hubo un gran debate en Australia en la regulación, en cómo el gobierno australiano quería regular la distribución de la pauta publicitaria digital de Google, porque los diarios y los generadores de contenido de noticias, sobre todo, se quejaban que Google se lucraba utilizando los contenidos que ellos promovían, marginaba por eso, pero no les reconocía ningún tipo de regalía. Y crearon, creo que un cambio en el paradigma que lo veremos en los próximos años, probablemente en Latinoamérica llegará en 10 años, y es que comenzaron a exigirle a Google que una participación de sus rentas por publicidad se las destinen a los generadores de contenidos. O sea, y usted ve todos los medios tradicionales de prensa escritos, aunque sean digitales, pues hoy están en vías de quebrarse o están en manos de un grupo económico que lo utiliza no como negocio, sino como plataforma de posicionamiento. Y pregúntele a los Gilinski, pregúntele a Sarmiento,
etcétera, etcétera, etcétera. Ya conocen ustedes la historia de semana, conocen la historia ustedes del tiempo, por eso la niña Mecha se tuvo que ir del tiempo por pelear con los dueños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren esto, Google como profo Motorola, le invirtió a Motorola. Y acuérdense, por los años en que Microsoft lo hizo con Nokia, ¿no? Nokia y Motorola en los 90, o sea, Motorola era el follow the leader y Nokia lo siguió y después lo pasó. Y después estos amigos dijeron, bueno, venga, yo invierto en Motorola, tratando un poco de abrirse espacio en la competencia de celulares inteligentes. Sí, ese mercado que pues claramente ha sido cautivo por Samsung y por Apple y ahora por los chinos. Lo cierto es que también le tocó echar para atrás, ¿no? Después, tiempo después, tuvo que reversar parte de su participación en Motorola porque no fue una buena inversión y estaba valorada en 12.5. Entonces, miren, yo creo que yo me pongo a pensar en esto. En 2014, Nokia, 7.2 billones. Imagínense que usted está en el 2012, Alphabet compró a Motorola por 12.5. Y usted está sentado en la junta directiva de Microsoft en marzo del 2013. Y usted dice, bueno, ¿cómo vamos? La última década nos ha ido, perdón la expresión, como los perros en misa, porque Windows Vista nos sirvió, no damos pie con bola, todo lo que lanzamos es terrible, los programas de Office son lentísimos, yo creo que todos lo han vivido, tuvieron oportunidad de vivirlo, vamos mal. Estamos quedando, señores. ¿Qué hacemos? Y llega alguien y dice, oiga, le vendo Nokia, vale 15 billones. ¿Usted lo paga? ¿No lo paga? ¿Cómo construye valor ahí? ¿Por qué hace que una compañía que está quebrada, o no quebrada, pero que está relegada a un tercer nivel o cuarto nivel en el desarrollo de la ola tecnológica llegue a costar tanto valor? Por la percepción, por el impacto de la tecnología y de la velocidad con que se toman las decisiones alrededor de eso. Y después viene Nest, bueno, que es otra compañía, todo el tema de productos inteligentes para la casa, o sea, un poco buscando todo el concepto de el Internet de las cosas, que es una de las grandes megatendencias que hay detrás. Y finalmente este Looker, que lo que busca es, pues claramente, ir generando como todo el tema de competirle mucho al Amazon Web, lo que llaman los web services, que es cloud y todo esto que han lanzado con mucha fuerza, que Alibaba también se está metiendo y que claramente Google pues tiene que estar, pues, porque es una compañía que busca estar como siendo pionera. Todo eso para decirles, tengo un market cap, una capitalización de mercado de 830 billones. Veamos a Apple. Entonces, cuando analizamos Apple, decimos, fíjese que esta compañía vale 1 trillón, o sea, más o menos lo que vale Microsoft, y Apple es la compañía que tiene la capitalización bursátil más alta del mercado, del mundo, ¿sí? Del mercado financiero. Y ha sido una compañía que, a diferencia de sus pares, ha decidido construir valor con otras estrategias. Claro, ha hecho, pero si usted suma lo que ha comprado, exceptuando Bits, pues no se ha gastado $1 billón en 25 años, cuando los otros, Microsoft se ha gastado como, no sé, 40, 45 billones. Entonces estos pues han hecho compras especializadas siempre pensando como en fortalecer su producto core. Aquí desarrollo de capacidad de desarrollo de software, aquí capacidad de desarrollo de las memorias flash, que es la que hace que los MacBooks Air sean muy rápidos, que usted prenda y no espere 10 minutos, va al baño, se toma un tinto y ya cargó el sistema operativo, sino que inmediatamente entra todo este tema de desarrollo y acuérdense que años previos a esto lanzaron iTunes y todo el tema de la revolución de la música digitalizada, que ya tenía que ser básicamente descargada y que consumíamos la música. Entonces Beats es parte de construcción de software y de todo ese concepto del streaming de música que comenzó a moverse con mucha fuerza. Hay audífonos, ustedes los encuentran
por doquier muy buenos. Yo creo que le compiten en calidad, a mi criterio, a los Bose. Entonces, mensaje. Y después esto, Shazam, que es uno que te permite identificar canciones que estás escuchando y dice, ve, esa canción, ¿cuál era? Ah, sí, esa se llama La Niña Bonita de Maía. Ah, buenísimo, perfecto. Entonces ya la puedes descargar y haces integración. Pero ellos siempre han buscado hacer una estrategia de adquisición para fortalecer su core business. Y finalmente esta, Facebook, para cerrar con estos minutos de introducción. Entonces usted ve esto y dice, bueno, ¿qué ha hecho Facebook? Compró Instagram, ¿sí? Ya acuérdese, hago un paréntesis acá, Facebook vale 500 billones. Facebook tiene problemas de regulación en la Unión Europea por antimonopolio, igual que Google, por comportamiento de colusión. Entonces, compra Instagram y usted prende su Instagram y dice Instagram by Facebook, abre su WhatsApp y dice by Facebook. Entonces, lo combinan porque, claro, lo que van buscando es integrar tráfico detrás. Fíjense en esto, compañías de analítica, este tema de publicidad, todo lo que tiene que ver con cómo generar mejores experiencias a los usuarios y temas de publicidad digital. Y WhatsApp, que yo creo que es el más relevante. Entonces, ustedes ahí pueden identificar, pues, claro, WhatsApp es una plataforma de comunicaciones utilizada por millones de usuarios. Y cómo eso, lo duro que ha sido los cambios de política de privacidad que tuvieron que hacer una reversión hace poco, lo que intentaron hacer en febrero, por el impacto de lo que eso significaba. Entonces, ¿cómo se construye valor en la era digital? ¿Y cuál es el efecto de cada uno? Distintos caminos, distintas visuales, unos complementan, otros lo usan en valoración, otros lo hacen de manera reactiva. Entonces, dicho eso, quiero contarles esto. Miren, el WOBI es una conferencia muy famosa a nivel internacional. Hace poco tuve la oportunidad de asistir a una de ellas. La dictaron en enero, la dictó Gary Hamel. Gary es uno de los profesores más reconocidos de London School of Economics y de Harvard en torno a innovación. Y él decía que las compañías deberían tener como en mente 10 grandes cosas alrededor de la innovación. Y se las quiero contar y explicárselas rápidamente para que usted pueda conectar este mensaje con el que le acabo de dar en las 5 diapositivas anteriores. Entonces él le decía, cuando usted está pensando como compañía, ¿y por qué lo pongo aquí? Porque pues cuando uno está evaluando, uno evalúa intangibles probablemente para grandes negocios, ¿sí? Porque ahí es donde se construyen los goodwills, ¿sí? Y las grandes marcas. Entonces hay que entender cómo piensa la compañía para entender cómo construye valor esa compañía. Entonces lo primero que él decía, mire, arrancamos, la estrategia sigue importando. La forma como usted quiera posicionar su negocio es fundamental. Hay que entender la estrategia. Hay que entender que para Microsoft haber comprado Skype era un tema de vida o muerte después de una década terriblemente mala. Hay que entender que la estrategia de, oiga, yo no soy una compañía que me caracterizo por prestar servicios móviles, en la era de la movilidad me estoy rezagando. Yo soy una compañía de computadores de escritorio, pero no de celulares. ¿Qué hago? Si yo entiendo la estrategia, puedo entender por qué ellos llegaron a construir un caso para decir, vamos a pagar 8.5 billones por Skype. O podré entender por qué Zuckerberg toma la decisión de sacar de su bolsillo 22 billones para pagar por WhatsApp, que entre comillas es una plataforma que un día intentó cobrar y también todos los usuarios protestamos, y otro día intentó cambiar políticas de privacidad para utilizar los datos y poderlos vender y también fracasó. Y ahora está peleando con Apple porque Apple en la última actualización de los software que le corre a los iPhones está haciendo que los usuarios nos preguntan, oiga, ¿sabía usted que Facebook está rastreando su actividad y a partir de eso lo está perfilando en redes para que usted pueda saber que le mandan los contenidos específicos con los cuales usted tiene más interés? ¿Está de acuerdo, sí o no? Y pues claramente, si a usted le hacen esa pregunta,
Yo creo que el 95% de las personas vamos a decir que no. A mí no me gusta que me busquen la vida, pero hay que entender. Entonces, un buen valorador tiene la capacidad de entender la estrategia. Y si no es una empresa, entonces entienda cómo opera la contraparte que está vendiendo el lote o que quiera hacer un desarrollo inmobiliario o que quiera hacer aquí un centro comercial para entender por dónde va la construcción de valor. Lo segundo es que, aunque es muy importante, hay muchas compañías que son reactivas y entonces no tienen una estrategia. Y uno dice, oiga, pero ¿cómo así? Sí, se supone que no, yo tengo una estrategia, yo tengo un plan, pero realmente una estrategia profunda de construcción de valor se queda corta. Lo tercero que dice Gary es, entonces, ese ejercicio de, no, es que nosotros nos vamos a Villa de Leyva, nos encerramos en el Duruelo 3 días y entonces pensamos la planeación estratégica del año y lo vamos a ejecutar. Maravilloso. Él dice que eso no existe. Porque si usted hizo eso en enero del año pasado, pues en marzo lo mandaron a la casa en cuarentena, le cayó una pandemia, cambiaron las reglas del negocio completamente, una transformación. Entonces esa planeación estratégica, como nos la han enseñado por tantos años, no es el modus operandi que deberíamos tener dentro de los escenarios de innovación. Y él insiste mucho que cuando usted piense en estrategia como evaluador, no piense que la estrategia es como el gran iluminado salió del cuarto y nos va a decir qué vamos a hacer, porque así no funciona. La estrategia se construye desde todos los puntos de la organización. Entonces hay que tener el entendimiento de por qué, cuando usted ve 22 billones WhatsApp, de qué aporta en todos los niveles y en todos los nodos del ecosistema Facebook. Entonces, miren esto. Las mejores ideas siempre vienen, o usualmente, frecuentemente vienen de lo que llamamos outsiders. Outsiders es el que dice, oiga, es que usted no está en el lodo, usted no está metido en el lodazal donde andamos nosotros aquí en la compañía, entonces usted desde afuera nos puede dar una perspectiva completamente distinta. Entonces, qué bueno que usted también conecte con las estrategias de a quien le está evaluando y tenga la capacidad de poder aportarle a través de los insumos de valoración que construye. Entonces, ya en la siguiente parte, su mensaje es, cuando usted está buscando construir una estrategia que lo posicione, tiene que tener la capacidad de tener insumos que también sean únicos para que su estrategia sea única. Y entonces identifique hábitos, identifique tendencias, identifique fortalezas, necesidades que le permitan conectar con eso. Lo siguiente que le dice es, haga debate. Haga debate. Cuando usted valora, tiene que haber debate. Si no, entonces no está construyendo una buena percepción de valor. Yo me imagino esa negociación en la junta directiva cuando le decían, no, vamos a comprar a Skype por 8.5 billones. Alguien tuvo que haber dicho, está muy caro. Alguien tuvo que haber sacado el estado financiero de Skype y decirle, oiga, hace 2 años la vendieron en 1.3 billones. ¿Quién se le está ocurriendo que vamos a pagar 8 veces el precio de hace 2 años? Por favor, yo me imagino. Y tuvo que haber polarización y eso es bueno. Y hay que abrazar la divergencia para construir valor. Como habrá alguien que dijo, oiga, si yo tengo 40 billones de pesos, de dólares, perdón, guardados en caja y no tengo que hacer porque pues Windows se vende solo ya en la vida, pues yo lo uso porque no me quiero quedar del bus. Conversación. Lo siguiente es, más que las ideas, busque los temas centrales, ¿sí? Busque cuáles son esas grandes tendencias dentro del desarrollo estratégico para que su mente provoque y evoque acciones de conocimiento allí que le permitan generar desarrollo. Y tenga un nivel de apertura gigantesco. Eso es uno de los grandes mensajes, un nivel de apertura muy grande que le permita a usted escuchar, pedir ayuda, conectarse con las personas. Él daba un ejemplo de cómo hizo un caso de negocio en su momento con Adidas en Estados Unidos, donde le preguntó a los 4.000 empleados que tiene Adidas y les dijo, señores, yo quisiera que ustedes me dijeran ideas que para poder innovar alrededor de
el posicionamiento de Adidas en Estados Unidos, porque tenemos un gran problema, y es que Nike en Estados Unidos nos está dando la cabeza. ¿Qué hacemos? Y cuenta él en esa anécdota que recibió 15.000 ideas, y de esas 15.000 ideas procesaron y tal vez hicieron 900 que materializaron. Entonces, apertura mental, escuchar, creo que eso para la construcción de valor en intangibles es muy importante. Conectar, preguntar, ser inquieto para poder saber cómo se está formando el precio. Y al final siempre hay una frase que para mí es un dogma en esto, y es que las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Y si WhatsApp vale 22 billones, pues vale 22 billones. Así el modelo financiero diga que vale 500 millones de dólares. Vale lo que la gente está dispuesto a pagar. Y el décimo, y ahí me quedo, la tecnología es un multiplicador. Entonces, oiga, si usted lleva el hilo y dice, resulta que cuando yo estoy desarrollando el marco estratégico, entiendo que la tecnología tiene un rol fundamental dentro del desarrollo estratégico de estos 10 pasos que yo le he explicado, y que es un multiplicador y que lo conecta con lo que yo le he contado en las diapositivas anteriores. Usted va a decir, la tecnología tiene un rol central en el desarrollo de la construcción de valor. Porque ya no es lo mismo decir, no, es que yo estoy comprando una compañía que está vendiendo una fintech que hace negocios en Colombia. No, no, no. Usted está invirtiendo en una plataforma que va a cubrir 400 millones de latinoamericanos. Entonces, eso ya no vale un peso, eso vale 20. ¿Sí? Le permite tener más espectro, le permite hacer las cosas, lo que antes tardábamos 15 años lo podemos hacer en 2, le permite mejorar su credibilidad, le permite tener machine learning para poder introducir nuevas experiencias y desarrollar. Entonces, al final, la tecnología reduce el tiempo de innovación y eso permite la construcción de un mayor valor. Dicho eso, el siguiente mensaje que le quiero compartir es, uno dice miércoles, pucha, es que esto, mejor dicho, esto no lo para nadie, este bus va a 10.000, yo ahora, ¿qué hago con la velocidad del cambio? Dios mío, yo no termino de aprender una app cuando ya lo cambiaron, ¿sí? No tengo Zoom, me monto en Zoom y ya estamos migrando a Teams, ¿qué hago, Dios mío? Entonces entra, y creo que eso es natural a todos, ¿eh? O sea, no crean que eso es solo de los jóvenes o de los viejos, eso es de todos. Todos vemos y nos vemos enfrentados a un cambio tremendo, totalmente. Y miren, entonces aquí 3 mensajes para darle 3 píldoras de tranquilidad, que nos dice ese autor que me encantó cuando leía en Forbes en el 2018. Él decía, mire, lo primero, tenga en mente que hay 3 grandes tendencias que siempre han estado allí y que van a permanecer. Lo primero es que siempre hay una constante evolución. Siempre hay una constante evolución. Él decía, desde que el hombre en las cavernas comenzó a desarrollar herramientas para generar automatización de sus actividades. Eso no es nuevo. Lo nuevo es que ahora el hombre está teniendo la capacidad de automatizar actividades que, que necesariamente implican conocimiento, pensar, razonar, procesos cognitivos. Entonces ahí es donde el robot ya piensa y toma la decisión, porque antes era la hacha que bajaba y partía la leña, y entonces era mecánico, no pensaba, era una actividad y era una herramienta. Ahora es, oiga, ¿qué es mejor? ¿Tomo esto, volteo a la derecha o volteo a la izquierda? Esa decisión del carro automático ya la toma alguien que lo está automatizando. Entonces, eso es el concepto que se está introduciendo allí. Uno. Segundo, hay una tendencia de buscar especialización en los negocios, de como que cada uno como que se va nichando y va buscando cuál es ese foco donde yo puedo crear un diferencial muy fuerte. Entonces, hay que entender esos marcos, hay que entender esas visuales. Ahí hay digamos, unas tendencias en términos organizacionales en construcción de marca. Fíjense en que ahora, después de las super megas redes, ahora la gente lo que quiere son como redes más pequeñas. No quiero tener 1.000.000 de amigos como Roberto Carlos en Facebook, sino que quiero tener los míos, porque los otros son un montón de chismosos que no les interesa mi vida. Perdón que sea tan escueto en el mensaje, pero
Pero eso es parte de esas tendencias y hay que ir leyéndolas en qué momento vamos. Si estamos en consolidación o en especialización. Y la tercera tendencia, para que usted matice esa velocidad de cambio, es que siempre hay una fuerza que nos invita a enfocarnos en lo que nosotros llamamos ser clientes céntricos. Pensar como el cliente, sentir como el cliente, ser empáticos con el cliente, porque al final esa es la forma como conectamos. Entonces, tome estos tres elementos, conéctelos con el tema de la velocidad de cambio tecnológico para que los pueda matizar y que eso se le vuelvan como anclas de desarrollo en su construcción. ¿Sí? Piense que en su proceso de valoración usted está viendo partes de una negociación, busque cuál es su interlocutor, cómo puede ir generando esquemas de comunicación adecuados con ese cliente, si ese cliente está buscando consolidar o especializar el negocio y busque a partir de eso cuál es el impacto que tiene la tecnología en el modelo de negocio que le está desarrollando. Y miren esto, que esta me encanta también. Son dos leyes que están planteadas, una se llama Martech Law, que habla de cómo cambian las organizaciones y cómo cambia la tecnología. Y cuál es el ritmo de cada una y cómo esto que le señalo acá, pues crea un gap que sin lugar a dudas lo que está generando es una construcción de valor. Así de sencillo, porque por eso vale 22 billones WhatsApp, por eso vale 8 billones Skype, por eso pagaron 12 billones por Motorola, porque esa velocidad del cambio crea un valor que, ¿sabe qué es? No son libros, no son fierros, no son tangibles, son intangibles que se construyen a partir de la tecnología. Y teniendo en mente eso, miren esta gráfica que es la otra ley, se llama Moore's Law, es muy famosa. Moore's dijo hace muchos años, hablando de los circuitos de los microchips, los circuitos integrados, que la ley era que cada 2 años o cada cierto tiempo, o si cada 2 años, se debería duplicar el número de circuitos integrados que salían al mercado y que duplicaban la capacidad. Entonces, miren, desde el primer microchip de Intel en los 70s, entonces miren cómo va, y ya hoy uno dice, oiga, aquí está el último que lanzó Apple, que es el Apple A12X, ¿se acuerda que Apple rompió cobijas con Intel el año pasado? Entonces se está comenzando a utilizar ya en los últimos Macs, está utilizando ya sus propios procesadores, pero entonces ya uno ve aquí los de los chinos, y uno ya comienza a ver que Qualcomm, entonces, mejor dicho, la velocidad cada 2 años se va incrementando. Entonces usted llega a esta conclusión. Y esta me encanta porque miren, Moore's Law, que es la locomotora de innovación, va a toda mecha, así, pum, 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 tecnología, el día de mañana hologramas para hacer esta conferencia, etcétera, 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 nos vamos moviendo a una gran velocidad, pero el management, o sea, las organizaciones, nosotros, pues como que nos soltamos de ese tren, ¿cierto? Como que vamos a una velocidad distinta, como que, oiga, bueno, alguna vez, y hablando con un colega Credit Corp, que maneja la mesa de dinero en Credit Corp, hablando en la pandemia, pónganle por ahí como mayo, o sea, venga, oiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Se llama William. Me dijo, no, pues güey, mire, le voy a contar una cosa, o sea, nosotros en Credit Corp hicimos la transformación tecnológica que no habíamos hecho en años gracias a la pandemia. O sea, si yo les hubiera propuesto a todos los jefes que mandáramos a toda la mesa a operar remotamente, probablemente me hubieran dicho, vamos a hacer un piloto, coticemos con 3 de las grandes firmas expertas en IT, a Price, a Deloitte, a cualquiera de estas, que vengan, que nos hagan un demo, hacemos un piloto con 3, lo hacemos durante un año, hablamos pros y contras del piloto, después hacemos una segunda y nos tardamos 5 años en llegar. Esto lo hicimos en 2 meses. Hoy todo Credit Corp opera remotamente y estamos funcionando operativos con todos nuestros clientes y todo funciona y los protocolos de compliance están. Entonces, ahí es donde hay que ir entendiendo cómo el management va a ir cambiando y nosotros desde la perspectiva de valoración tenemos que hacer algo similar. Porque si no, pues obviamente nos vamos a ver enfrentados a choques, ¿no? Yo creo que el COVID es un ejemplo fundamental, ¿sí? Los paros son un ejemplo fundamental.
¿sí? Y cada vez vamos a estar expuestos a reinventarnos. El jardín, lo que en la presentación yo tengo 3 niñas chiquitas de 4, 2 y 10 meses. El jardín dicen, oye, el lunes no van, no pueden ir las niñas. Clase virtual, preparen lentejas, un colbón y algodón que vamos a hacer este material y se reinventan porque es la velocidad con la cual tienen que ajustarse. Porque si dicen, no, qué pena, no tenemos material, ¿qué hacemos? Sí, es parte como esa dinámica que tenemos que mirar. Ahora, dicho eso, quiero cerrar con un capítulo en estos últimos minutos sobre quién es uno de los gurús en términos de valoración. Y esta conferencia la presentó en un instituto financiero en Holanda muy prestigioso, que está en Ámsterdam. Y es Aswad Damodaran, todos seguramente tendrán alguna asociación, pero es uno de los grandes mentores, es profesor de NYU, de mentores de evaluación, es el padre de la evaluación. Y tiene la característica que mucho de su conocimiento nos lo comparte como visual para entender cómo se hace el proceso de conexión. Y entonces, a mí lo que me llamó la atención de su conferencia es que él lo llamó Acquirers Anonymous, es como alcohólicos anónimos, pero más bien como compradores anónimos. 7 pasos para regresar a la sobriedad, porque su gran mensaje es este. Su gran mensaje es que él cree profundamente que los compradores o las compras, las adquisiciones, son una adicción desde el punto de vista financiero y que todo el ecosistema está hecho de tal manera que se vuelve una adicción. Y cuando uno se pone a estudiarlo y lo lee en detalle, uno dice, tiene toda la razón. Es que mire, le voy a dar un ejemplo. Usted es evaluador y usted dice, listo, mire, ¿sabe qué? Avalúeme este lote y si el lote se vende, yo le doy una comisión, además de pagarle unos honorarios. Entonces su interés, forza, promueve el cierre del negocio. Entonces usted quiere que lo vendan. Entonces imagínense que usted es un banquero de inversión y están valorando la compañía y hay intangibles, pues claro, entre más alto sea el precio de valoración, entre más paguen, pues usted más comisiona. Concepto central, ¿cierto? Entonces, ese fue su comentario que me parece que es muy importante tenerlo en mente porque es parte de la dinámica y la lógica de mercado que existe. Ahora, yo no estoy diciendo, no estoy en contra de los banqueros de inversión ni en contra de los procesos de valoración, para nada. Lo que sí es cierto es que el ecosistema privilegia el cierre del negocio, no el no cierre. Y en ese marco, miren esta gráfica que mostraba. Y él decía, este es el precio de la acción de una serie de compañías que estudia, de quien ofrece comprar otra compañía, o sea, del oferente. Y este es el precio de la acción del target, o sea, perdón, del comprador. Entonces él dice, mire, pues ¿quién está ganando en este juego? El que sale a comprar le va mal, su precio baja, pero el que sale, o el que es comprado, más que salir a vender, el que es comprado, su precio se dispara. Pues pregúntele a WhatsApp, pregúntele a Facebook, pregúntele a Skype, para que vean cuál es el efecto. Entonces, allí hay un mensaje en torno de, y esta construcción de valor que es intangible, claramente, esto es un intangible. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se entiende? ¿Qué hay detrás de? ¿Listo? Entonces, él dice que hay 7 pecados en las adquisiciones, en los procesos de adquisición, que es el símil, el mejor símil para decirles los marcos de valoración. El primero, la transferencia de riesgo. Y aquí son temas técnicos que eso seguramente los podemos conversar cuando tengamos otra oportunidad de vernos. Pero la transferencia de riesgo es pensar que mis condiciones de riesgo se las voy a extrapolar a quien estoy comprando. 2, subsidios de deuda. Eso significa la capacidad que usted tiene si usted tiene apalancamiento financiero, de extrapolarle y llevarle ese apalancamiento financiero al costo de capital que utilice al momento de hacer una valoración. Y ahí los temas más técnicos ustedes entenderán lo que eso implica. Tercero, lo que él llama autopilot control. Y es que, no, es que si yo adquiero control
la prima de control, ¿cierto? Entonces, eso tiene un valor adicional y entonces una serie de mitos que se crean en torno al valor. No, la compañía vale tanto, pero si tú compras el control, te vale tanto, tanto más, y etcétera, etcétera, etcétera. Cuarto, este es muy importante, porque cada vez que uno escucha de una adquisición o mergers and acquisitions, uno siempre está pensando en torno a sinergias, ¿no? Esa palabra que, no, es que estamos construyendo sinergias porque juntar a Conavi con Bancolombia genera sinergias. Juntar al Chase Bank con JP Morgan es sinergia, ¿cierto? Entonces, nos llenamos la boca de decir sinergias y de construir valor, pero muchas de esas sinergias no están bien identificadas, no están bien valoradas y por ende no se dan. Entonces, son lo que llaman los gringos spur of the moment, como, ay, hagan de cuenta como cuando uno estaba en una discoteca y botaban humo, que habían 5 minutos de humo divino y después se iba. Tal cual. Quinto, it's all relative. Entonces, ¿qué significa ese pecado? Que todo es relativo, entonces sale todo el componente de los múltiplos, ¿cierto? Tanto múltiplos de entrada como múltiplos de salida, que hay que evaluarlos. Entonces uno dice, ah, sí, no, entonces mire, claro, como Google pagó por Motorola 12.5 billones, entonces yo desde Microsoft pues, puedo pagar por Nokia 7.5 y no se me arruga la cara, ni me pongo, ni me sonrojo, ¿cierto? Sexto problema o sexto pecado, damos el veredicto y después probamos, ¿cierto? Entonces yo compro Skype por 8.5, cerramos. Venga, ahora sí, venga, déjeme ver adentro, valoremos qué hay ahí detrás y nos damos cuenta pues de los desafíos que hay. Y finalmente el séptimo es, pues claro, al final, si tocó vender Nokia por 500 millones de dólares, ¿de quién es la culpa? No, no, pues las mejores intenciones al haber pagado 8.5. Todo el escenario estaba dado. Windows Mobile, Nokia, su prestigio, su capacidad de articulación y de construcción de smartphones, todo era perfecto. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero pues culpa del Espíritu Santo, porque pues, aquí todos actuamos de buena fe. Entonces, esos son los puntos que cuando usted esté en procesos de valoración, comienza a entenderlos y a desarrollarlos. Y tenga en mente, ya yo estoy como a 5 minutos de cerrar, tenga en mente que las compañías tienen varias estrategias de crecimiento. Y la recomendación de él centralmente es, oiga, ¿sabe qué? Mire, piense en compañías que crecen utilizando un nuevo producto. Lance el iPad, lance el iPhone y vea lo que hizo en la valorización de Apple. Lo segundo es que son compañías que están en constante expansión, van a nuevos mercados. Entonces piense el efecto que tuvo en Bayer el día que le dijeron, le establecieron el segundo uso de la aspirina. Un producto de 100 años, le dijeron, oiga, además de quitarte la jaqueca, tómate una aspirina diaria y te previene el ataque cardíaco. Sensacional, se le expandió el mercado de una. Y el tercero es, manténgase siempre, mantenga su participación del mercado, aunque no esté en un mercado que sea, que esté creciendo. O sea, mantenga su participación en el mercado, estando en un mercado que crezca. ¿Y eso qué significa? Significa que usted tiene la capacidad de entender y de saber que, por ejemplo, aunque Apple no creció en participación de mercado, solamente la mantuvo, como estaba en un mercado creciente de celulares, de smartphones, pues pudo capturar valor. Entonces, con eso, y cierro, solo las voy a enunciar por tiempo, con eso quedan una serie de lecciones para cerrar. La primera, no le transfiera sus características de riesgo a la compañía o a lo que esté valorando, ¿cierto? Entonces, si usted está evaluando y está evaluando para Prodesa un lote, entonces no utilice las características de riesgo de Prodesa, utilice las características de riesgo del lote para poder evaluar. Segundo, no le meta el tema
de su capacidad de apalancamiento, es decir, su estructura de capital, no se la ponga a la valoración, ponga la estructura de capital que tiene el activo que está valorando. Tercero, y aquí esto da para toda una clase, hay muchas diapositivas ahí vienen, pero no se las alcanzo a mostrar, que habla de la regla del pulgar, ¿no? The rules of thumb, que dice, no le crea a la regla del pulgar, o sea, tenga cuidado, la regla del pulgar es decir, oiga, ¿cuánto mide esto? Mire, yo le calculo más o menos, eso está como a 3 metros. Me estás viendo con el pulgar. Eso tiene toda una serie de implicaciones detrás que hay que cuidar. Eso les puede generar una serie de temas, de vallas, de comportamientos, digamos, para revisar, pero los veremos después. Y finalmente, le dice, las otras 4 lecciones es, no le crea a las palabras, buzzwords es como charlatanería, ¿cierto? No, estamos construyendo sinergias aquí, vamos a desarrollar un marco estratégico potente. No le crea eso. Créale a lo que usted haga concretamente. Esto que no sea un lemming es como esos ratones, ¿sí? Que van ahí como al lado, ¿sí? Que siguen. No le crea a los egos, ¿cierto? De los banqueros de inversión. Ya no es que yo he hecho 800.500 transacciones hacia atrás y estoy seguro que esto vale así y entonces trabajo en Arthur Anderson, entonces soy la última Coca-Cola. No, eso no tiene nada que ver. Y finalmente, tengan mucha conciencia porque para crear valor en las adquisiciones, en las valoraciones, usted tiene que estar muy disciplinado. Es decir, que tiene que adherirse a lo que ha sido su estrategia de construcción de valor. Entonces, dicho eso, ahora sí, abrimos sesión, perdón, me extendí un par de minutos más, pero abrimos sesión de preguntas. Voy a dejar de compartir para poder verles y estamos a sus órdenes para escuchar comentarios o inquietudes que tengan. Gracias, profesor Han, con su presentación. Queremos contarle de manera rápida que hay varias preguntas de nuestros participantes. La primera, a raíz de la pandemia, muchas aplicaciones de reuniones digitales han tomado un gran repunte en su valor. La pregunta del estudiante es si eventualmente al volver a los procesos de presencialidad, es decir, tratar de acercarnos a como estábamos antes de la pandemia, ¿será que pierden el valor que han adquirido en este tiempo? Mira, eso es una muy buena pregunta. Yo lo que haría para poder responderle es ir a los fundamentales de la construcción de valor. Y los fundamentales de la construcción de valor es qué es lo que ha hecho que Zoom, por ejemplo, el chino que fue rechazado 15 veces por Harvard, pero que hizo Zoom y que después estuvo en Cisco, ¿no? Ustedes saben de la historia del fundador de Zoom, pero él fue parte de Cisco y le propuso a Cisco que desarrollaran Zoom dentro de Cisco y Cisco le dijo que no, porque probablemente el marco corporativo le dijo no, a innovar en otro lado, viejo, que aquí las cosas lo tenemos claro cómo es. Yo lo que creo es que los fundamentales de la construcción de valor de Zoom y de las plataformas de interacción virtual no se van a ir. Por una razón, porque es que la virtualidad llegó para quedarse. Y les voy a dar un ejemplo. Si el día de mañana usted como universidad pensase en hacer procesos de internacionalización, hace 5 años tenía que decir, bueno, tengo que traer al profesor, lo traigo de París, primera clase, lo tengo que alojar en un hotel 5 estrellas, viáticos, y entonces me vale 20 millones de pesos que el profesor venga. Hoy, si yo tengo el profesor Pierre, amigo en París, lo llamo y le digo, profe, vamos a hacer un webinar, 8 de la mañana Colombia, 2 de la tarde tuya, regálame hora y media, comparte conocimiento, pues eso se va a quedar. Las compañías, WeWork, pues claro, su idea muy buena, pero la capacidad de poder construir valor desde lo digital, desde la comodidad de su casa, con las eficiencias en términos medioambientales, en términos de tiempo de calidad. O sea, yo termino la conferencia y en 1 hora estoy jugando con mis niñas al caballito. Eso no lo podía hacer antes, porque tenía que aguantarme hora y media de trancón en Bogotá para llegar a mi casa. Esos estándares de vida y de calidad no van a llegar atrás. Entonces la percepción de valor yo creo que difícilmente va a estar, va a perderse allí. Y ellos van a utilizar estrategias para seguir manteniéndose y dando dinámica, sin lugar a dudas. Gracias, profesor. Hay otra interesante y el planteamiento de Catalina es cómo se puede cuantificar el intangible de los emprendimientos sin saber si serán unicornios. Mira,
para valorar emprendimientos hay distintas metodologías, ¿sí? La pregunta que uno siempre se hace es, usualmente los estados financieros de los emprendimientos son lo lleva a uno a rascarse la cabeza así, ¿no? Como, pucha, no le veo, no, o sea, pérdidas, pocos ingresos, gastan lo que llaman ellos el burn rate, la tasa de quemar plata, pero vale 500 millones de dólares. Entonces uno dice, New Bank, 4.000 millones de dólares. Venga, deje ver cómo es New Bank, no sé qué, ¿qué tiene New Bank que no tenga Bancolombia? Venga, Bancolombia lo han hecho 80 años, 3 fusiones, y casi que tiene la capitalización bursátil de Bancolombia. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? Que le está dando el precio de 4.000 millones de dólares a New Bank. Y entonces uno comienza a entender y uno echa para atrás y dice, ¿sabe qué ve? Ve una tecnología que tiene una escala importantísima. Ve un sector financiero que va a entrar en una disrupción a través del blockchain y a través de un poco de el tener esquemas financieros supranacionales. Entonces un mercado muy regulado va a comenzar a volverse global. Entonces yo voy a poder tener una plataforma de acceso global y por ahí los bancos digitales tienen mucho que hacer. Entonces uno ve lo que uno entiende y dice, con razón los Gilinski están metiendo una licencia para un banco completamente digital. Y los Gilinski son los dueños del GNB, ¿sí? Que es un banco ya posicionado de muchos años, de mucha tradición. Y los dueños de Semana también. Pusieron a Vicky Ávila ahí. Entonces tú tienes que entender cuál es el factor que genera ese valor. Y la tecnología es parte de la respuesta, sin lugar a dudas, porque te da la escalabilidad. Muy bien. Otra pregunta a propósito del valor de los negocios nos están planteando sobre el valor total de un negocio. ¿Qué porcentaje de ese valor tendría una empresa que podría estar representada en el posicionamiento en sus redes sociales en comparación con una empresa que no tenga ese posicionamiento? Mira, esa pregunta es un gran depende, porque tiene que estar asociado al sector donde esté la compañía, a la industria donde opere. ¿Por qué razón? Vamos a suponer que tú seas una compañía de juegos digitales. Si no tienes posicionamiento en redes sociales y eres una compañía de juegos digitales, pues estás muerta. O sea, yo te diría, el 90% de tu negocio está en posicionamiento en redes. Pero si tú eres una tienda de barrio, y la tienda de barrio es una compañía, pero tu relacionamiento no es redes digitales, sino la misa en la iglesia del barrio, donde están todos los compadres que te consumen ahí, pues tu posicionamiento en redes no es importante. Entonces, lo interesante, y vuelvo a las reflexiones, ahí quien hizo esa pregunta, vea la estrategia del negocio antes de dar esa respuesta y entiende si en esa estrategia las redes sociales son fundamentales dentro del marco, no como moda, sino como parte de la estrategia de apalancamiento. Y si eso es así, las tienes que valorar y hay un intangible, sin lugar a dudas. Ok, muchísimas gracias. Entonces, agradecemos a nuestro primer conferencista del día de hoy, el profesor Wei-Ma Hong, y continuamos entonces con nuestra programación para poder contarles sobre nuestro segundo conferencista de la tarde. Perfecto, muchas gracias. Gracias, profesor. Nuestro segundo conferencista es el profesor Luis Carlos Pombo, quien es consultor gerencial con especialización en el diseño de modelos financieros de negocios, evaluación de empresas y de activos intangibles, y evaluación y reclamación de daños económicos por infracción de derechos de propiedad intelectual. Tiene doctorado de la Universidad de Sevilla en epistemología, física teórica, con enfoque en la teoría de la relatividad especial. Tiene estudios también de alta gerencia y ha trabajado con el programa Presidente. Trabaja como profesor de posgrado de la Universidad de Externado de Colombia en los temas de evaluación de activos. Es igualmente profesor investigador de la Universidad de Externado en el tema de evaluación de daños económicos de la propiedad industrial. El profesor Luis Carlos Pombo también es profesor del programa a distancia de la Universidad de Externado de Colombia en Derecho Tributario. Es miembro del grupo de expertos
del Comité de Normalización de la Norma 221 y del Registro Nacional de Evaluadores RNA. Cuenta además con importantes cursos y especializados como gestión y estrategia de negocios y ha sido consultor del programa ProInvest o Invertir del Banco Interamericano de Desarrollo también, y ha trabajado en temas relacionados con diseño, planeación financiera de modelos y negocios y fusiones y adquisiciones, entre otros. Es actualmente gestor y gerente de Combo y Compañía Limitada y cuenta con una red de negocios y asociados compuesta por importantes firmas a nivel nacional e internacional. Damos entonces el paso y la bienvenida al profesor Luis Carlos Pombo. Adelante, profesor. Aló, ¿me oyen? Sí, disculpe. Ahora sí, señor. Ahora sí, disculpe. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Weimar y a ustedes, a la RNA particularmente. Bueno, yo voy a ver, les voy a conversar, yo voy a manejar la metodología. Yo les voy a poner un slide con unos textos y yo voy a hablar sobre los textos, ¿de acuerdo? Ustedes pueden leer el fondo del texto y yo voy a tratar de hablar, de hablar sobre el texto. Y me voy a referir mucho a aspectos de valoración, ¿de acuerdo? Ustedes van a encontrar que muchas cosas, y yo lo voy a señalar cada vez que se presente, continúa en cierta manera lo dicho por el profesor Weimar, y cuando eso sea así, yo lo voy a comentar para entender esa unidad. Bueno, entonces voy a comenzar con esta primera, ustedes la están viendo, ¿cierto? Sí. Con esta primera gráfica. Sí, lo que da lugar cuando uno pide un derecho, cuando a uno le otorgan un derecho de propiedad intelectual, una marca, por ejemplo, una patente, a uno le dan ese derecho por haber demostrado una diferenciación, una novedad. Esa novedad que da origen al derecho de propiedad, de propiedad intelectual que yo adquirí o que me concedieron, es la racionalidad también económica de los derechos de propiedad intelectual cuando son activos intangibles. Esa diferenciación y ese uso exclusivo del derecho de propiedad intelectual, desde el punto de vista económico, lo que se busca es poder llevar esa diferenciación al mercado, y de la diferenciación jurídica tener una diferenciación económica, y esa diferenciación económica yo diría que es el fundamento, uno de los fundamentos económicos para entender de dónde viene el valor de la propiedad intelectual. Entonces, leo la última línea: el valor de los intangibles se puede entender con la diferencia de beneficios agregados con y sin el activo de propiedad intelectual. De esta manera, esto nos lleva a pensar que el valor de los intangibles se puede entender como la diferencia de los beneficios agregados con y sin el intangible de propiedad intelectual. O sea, lo que yo tengo de valor que viene de la diferenciación del derecho de propiedad intelectual y que yo lo traslado en los mercados, económicamente, en una diferenciación de beneficios, es esta diferenciación de beneficios agregados, diferenciales, no sé si la frase es diferenciales, el valor es tener o no tener el intangible. Con el intangible yo produzco esa diferenciación, sin el intangible yo no tengo esa diferenciación. Y esto nos lleva también a tener una visión sobre la innovación. Yo con la innovación tengo este valor, sin la innovación no tengo este valor. Y yo creo que en ese sentido la innovación y la propiedad intelectual están muy unidas, estrechamente unidas. Y uno cuando va a valorar, como comentaba el profesor Weimar, realmente uno tiene que tratar de entender qué es lo que está dentro de esa innovación. Qué es lo que está dentro de la innovación que uno va a hacer. Y eso, como vamos a ver, o como ya lo hemos dicho, es complejo, no es de una manera sencilla. Entonces, yo quiero que ustedes piensen en esta corta introducción que el valor de los intangibles, ¿cierto? Es ese valor agregado diferencial que yo obtengo a través del derecho de propiedad intelectual,
que no lo tiene otro y por lo tanto yo lo puedo de manera exclusiva explotar a mi beneficio y que la capacidad de esa innovación, o sea, la capacidad de generar mayor, menor beneficios diferenciales es lo que alrededor de lo cual se reúne el valor. Esta es una gráfica que vemos muy a menudo en muchísimos escritos de valoración y además de intangibles y de propiedad intelectual. Y es que en el año, voy a pasarme esta gráfica y vuelvo a la gráfica gris. A partir del año 2000 hasta el año 18, el promedio de valor del valor de mercado con respecto al valor de libros, o sea, el valor de capitalización, perdón, la multiplicación de las acciones por su valor de mercado versus el valor de libros, ha venido, no solamente se ha venido sosteniendo, o sea, la parte de libros es una tercera parte o menos de una tercera parte del valor de capitalización. Eso en el 18, entre el año 2010 y el año 2019, de 2.17 a 3.53, o sea, es algo que tiene una tendencia a crecer. El estimado para el año 2021 también está con una tendencia para crecer. Es decir, vuelvo a mi gráfica original. Aquí se está creando una brecha entre el valor de libros, que es el que está aquí en color morado, y el valor de la capitalización que no está en los libros, que no está en los estados financieros. Y esto tiene una importancia fundamental en todo este problema de creación de valor que habla el profesor Weimer, porque es que esa parte gris no tiene trazabilidad contable. Si yo voy a los estados financieros, ahí no tengo información como activos de inversión de estas inversiones. Yo todas las he llevado al gasto por normas contables. Y eso no creo que vaya a cambiar pronto. Si bien es un problema, y lo veremos un poquito más adelante, de todas maneras lo veo difícil que vaya a cambiar. Entonces el problema es cómo darle valor a esta franja gris que está acá, para la cual no hay trazabilidad de costos ni valor en los estados financieros. O sea, por normas contables, yo no puedo capitalizar las inversiones en activos intangibles formados internamente. No lo puedo hacer, tengo que llevarlo al gasto forzosamente. Por lo tanto, esta brecha que se está abriendo entre el valor de capitalización y el valor de libros, como vimos en las gráficas que les mostré antes, viene creciendo, es estable y viene creciendo, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo le doy valor a eso si no tengo trazabilidad en los estados financieros? No tengo ninguna trazabilidad de valor. Ya lo compararemos con otros tipos de valoraciones. Tampoco hay mercados secundarios de derecho de propiedad intelectual. O están creciendo, o están en una etapa de desarrollo pequeña. Yo creo que están creciendo. Yo veo que cada vez hay más como reuniones especiales de compra-venta de patentes. Se hace una especie de mercados secundarios, compramos y vendemos patentes. En derechos de autor existe mucho, pero son mercados todavía muy nuevos, que no se han venido desarrollando suficientemente. Mientras que en mercados de valoración de empresas o valoración de finca raíz, hay mercados muchísimo más formados, de los cuales yo puedo utilizar información para comparables de una manera más precisa. Y hay una gran insuficiencia de información de mercado. Entonces, nuestro problema es cómo darle valor a esto. Yo ya no lo estoy viendo desde el punto de vista de la estrategia del profesor Weimer, de cómo se genera de la empresa hacia afuera valor, lo estoy viendo desde el punto de vista, una vez que está generado por la capitalización bursátil, me está quedando una franja muy grande, ¿cierto?, entre mi valor de libros y mi valor de mercado. Hay compañías de las que nombró el profesor Weimer, de las cuales solo el 15% del valor de mercado está compuesto por valor de libros, o sea, el 70, 85, 80%, todo está en esta franja gris. Es una franja muy compleja. Entonces, voy a seguir, ya miramos las gráficas que les mostré para mostrar que esta es una tendencia que sigue creciendo. Esta tendencia no parece que estuviera bajando. ¿De acuerdo? No parece que estuviera bajando. También el profesor mostró, y esto es supremamente importante, que no en todos los sectores de negocio se crean las mismas diferencias
entre capitalización bursátil, entre el valor de mercado y el valor de libros. No en todos, esto está tomado del año 18 y 19, de la misma fuente del Standard & Poor's 500. Hay algunos sectores que, francamente, yo creo que todos los sectores operan hoy con tecnología, indudablemente, pero digamos, yo pienso que esa franja de que podemos llamar el valor de los intangibles, que es la franja gris, es menor. Por ejemplo, los conglomerados es apenas 1.20, la diferencia es apenas 1.20. En energía es 1.78, los modelos de los negocios financieros es 1.70. Otro bajito son los utilities, donde es 1.46. Entonces, estas gráficas que estamos viendo acá este es el promedio de todos los Standard & Poor's, pero no necesariamente refleja los sectores de negocio de manera independiente. Entonces, la pregunta que hizo el participante, en cada sector de negocio, la tecnología juega papeles diferentes, los intangibles juegan papeles diferentes, las marcas juegan papeles diferentes, las patentes juegan papeles diferentes en la creación de valor final. No en todos los sectores se crea igual, ¿de acuerdo? Hay una gran diferencia por sectores de negocio. Otra anotación, entonces, como conclusión, y hay un autor que les recomiendo, que se llama Baruch Lev, que escribió un libro en el 18 diciendo que el título es que más o menos que la contabilidad no sirve para nada, que es un título muy sugestivo y además bastante cierto. El asunto es cómo se va a resolver en los próximos años, pero la verdad es que los estados financieros no están reflejando el valor de mercado de los activos productivos, o los activos productivos hoy, los generadores de valor diferencial hoy son los intangibles en sus diferentes formas. ¿De acuerdo? Esto trae muchos problemas. Hay información que no está al alcance de los inversionistas, lo cual tiene mucho que ver con el riesgo, que son los temas favoritos del profesor Weimer. Cómo manejar riesgos cuando yo no tengo la información, ¿no? La simetría contable debe conducir, como es la conclusión, la simetría contable debe conducir a mayores riesgos de inversión. ¿De acuerdo? Ahí las normas contables en la combinación de negocios abren una puerta para entender un poco cómo poder valorar y capitalizar estos intangibles cuando hay combinaciones de negocios, porque las normas contables exigen que los intangibles identificados de acuerdo con las normas contables que puedan ser considerados activos sean valorados independientemente y sean capitalizados en los estados financieros. Eso, digamos, ha abierto una puerta para hacerlo, pero con muchísimas convenciones, o sea, con muchísimos supuestos que realmente no bien resueltos. Entonces, lo primero que hay que partir, y me parece un punto importante para partir, es que hay diferencias entre valor propiedad intelectual y valor otros activos de inversión. Vimos que en el caso de los intangibles no hay una evidencia que tienen valor. Yo no puedo decir que tiene valor, que un intangible tiene valor necesariamente, eso no, o que un derecho de propiedad intelectual tiene valor, eso no es cierto. Yo no sé si es un activo económico, tendría que cumplir la norma, la NIF 38 para poder decir que sí es un activo económico, o tendría que cumplir las normas de reporte financiero, la NIF 13, por ejemplo, para ver si aplica el estándar de valor o no aplica el estándar de valor. Mientras que, por ejemplo, en finca raíz hay trazabilidad de costos en los estados financieros. O sea, yo empiezo a construir un edificio y yo voy creando valor ladrillo por ladrillo y la contabilidad me permite a mí irle creando valor al edificio, a la casa, ladrillo por ladrillo, ventana por ventana, bulto de cemento por bulto de cemento. Por lo menos yo tengo costos que yo puedo asociar con valor en los estados financieros. Tengo una referencia, no la tengo en el caso de propiedad intelectual. Existen mercados secundarios de referencia y comparabilidad. En finca raíz hay muchísimos mercados secundarios. No quiere decir que sea fácil, realmente es muy compleja la comparación, siempre es, pero al menos existen esos mercados muy activos, ¿cierto? Esos mercados muy activos de comparación donde puedo, de acuerdo con técnicas particulares y poder hacer comparaciones afortunadas para que me dé valor. En maquinaria y equipos yo pienso que hay lo mismo. En la maquinaria de equipos suele haber mercados secundarios disponibles para el valuador. Además, los estados financieros ayudan a recoger aspectos sobre vida útil, productividad. Uno podría utilizar los estados financieros del negocio como ayuda para valorar maquinaria de equipos. En la valoración de empresas, pues la contabilidad nos da que si hay utilidad o no hay utilidad. Entonces, al menos hay una evidencia que está creando valor, ¿no?
porque así sea un valor contable, pero también si yo construyo un flujo de caja, pues también tengo evidencia de que está creando valor, ¿cierto? Entonces, lo que sucede con finca raíces, sucede con evaluación de empresas, es que yo suelo arrancar del método y del modelo, porque no tengo necesariamente que demostrar, primero, que es un activo, no tengo que demostrarlo, y segundo, que crea valor. Yo tengo evidencia de valor antes de comenzar. Lo que sucede es que en los intangibles yo no tengo evidencia de valor antes de comenzar, y yo no puedo suponer que un intangible tiene valor. No hay evidencia que un activo intangible es un activo económico, ¿de acuerdo? Y no sabemos que hay dos tipos de intangibles, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de ver a continuación lo que yo voy a llamar los problemas para resolver. ¿Cuáles son los problemas para resolver en la valoración de intangibles, a diferencia de la valoración de otros tipos de activos de inversión? Bueno, ya dijimos que el primero es que no hay trazabilidad de costos ni valor en los estados financieros, ¿de acuerdo? Una cosa súper importante, no se puede suponer que tiene valor. Yo no puedo suponer que una marca tiene valor, no lo puedo hacer. De hecho, no sé ni siquiera si es un activo económico. Tendría que llevarla contra la NIC 38 a ver si es separable aparte de la plusvalía, para poner un ejemplo. ¿Cierto? Hay muchísimas marcas que no se pueden considerar activos económicos. No suele haber mercados secundarios de derechos y activos de propiedad intelectual, o como dijimos antes, o están en las primeras etapas de desarrollo. También cuando se utiliza información secundaria de transacciones de licencias, por ejemplo, en el caso de marcas, la información que se tiene es bastante limitada. Esas transacciones son públicas en gran medida. En los mercados de Estados Unidos son públicas, es pública la tasa de regalía, pero no suelen ser públicas las condiciones contractuales. Y esas condiciones contractuales afectan muchísimo la tasa de regalía. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la utilización de fuentes de comparables de empresas especializadas en investigar tasas de regalías por sectores de negocios, si bien tienen la tasa de regalía final, no tienen las condiciones contractuales. Y ahí hay muchísimos supuestos también que hay que resolver antes de avanzar. Y tampoco es evidente que yo pueda utilizar estándar de valor en la valoración de activo intangible. Eso no es, mientras que en finca raíz es a veces tan evidente que ni siquiera lo hago, que aplico el estándar de valor. Ni siquiera lo digo. O en valoración de empresas, no me refiero a banca de inversión, que como bien dijo el profesor Güemes, están mucho más interesados en el precio, primero precio y después valoración. Tampoco es el caso, ¿de acuerdo? Muchas veces ni siquiera se nombra. Entonces, problemas a resolver 2. A falta de trazabilidad de beneficios y valor de un activo de propiedad intelectual, a falta de mercados secundarios, con las limitaciones de información y los datos de transacciones públicas, antes de valorar intangibles hay que demostrar lo siguiente. Primero, que puede ser un activo económico, aparte de la plusvalía. Ese es un problema que no le sucede ni a la valoración de empresas, ni a la valoración de maquinaria y equipos, ni a la valoración de finca raíz. Yo tengo que demostrar que es un activo económico. Nosotros, por ejemplo, si ustedes hacen una búsqueda rápida en buscadores, se encuentran muchos artículos donde dicen que el 95, 90 de patentes nunca crean valor. Nunca han creado valor y nunca van a crear valor. Por lo tanto, no porque tengo una patente tengo valor. ¿De acuerdo? Yo tengo que demostrar que tiene valor primero, antes, para poderlo valorar. Segundo, que crea beneficios agregados diferenciales en el mercado. Es decir, que crea beneficios diferentes en el mercado. Como yo no tengo trazabilidad con los estados financieros, yo tengo que ir al mercado y ver si en el mercado se está creando beneficios diferenciales. Entonces yo tengo que ir al mercado a buscar el valor del mercado y no lo puedo hacer en los estados financieros, lo puedo hacer menos con los comparables y lo puedo hacer menos con los mercados activos. Bueno. También tengo que demostrar que existe un modelo transaccional bajo el estándar de valor para poder valorar un activo de propiedad intelectual. Entonces, primero tengo que demostrar que sí puede ser un activo, lo cual no es evidente.
no es evidente. Yo creo que la mayoría de marcas corporativas no son activos intangibles, de acuerdo con las normas contables, y por lo tanto no vería mucho la utilidad de hacer este tipo de valoraciones desde el punto de vista contable. Segundo, que cree valor diferencial de mercado, o sea, que en el mercado se esté creando valor diferencial. Las marcas, ¿cómo crean valor? Pues en productos genéricos, por ejemplo, una marca en salsa de tomate, una marca con un producto genérico cobra 20 pesos más que la otra, o sea, es capaz por posicionamiento y por hacer una serie de factores de innovación a través de las marcas de capturar mayor valor del mercado. Entonces, solo después de demostrar que bajo normas contables y reporte financiero intangible puede ser considerado activo económico, que crea beneficios agregados diferenciales en el mercado y que existe un modelo transaccional bajo criterios, ahí se puede entrar a pensar cuál va a ser el modelo de valoración que se puede utilizar. Mientras que en valoración de empresas, en valoración de finca raíz, uno suele entrar directamente al método, porque hay evidencia de valor anterior. Hay evidencia de valor. Yo no tengo que demostrar necesariamente que está creando valor. Yo ya tengo la evidencia de valor, ya sea a través de los costos de formación de una finca raíz, de los costos de finca raíz o de los estados financieros o del PIG de una compañía o los flujos de caja de una compañía. Si uno, es mi experiencia, si uno no ha demostrado previamente que se crea valor y empieza con el método, con el modelo de valoración, a mi modo de ver, el gran riesgo que va a suceder es que este modelo realmente no va a dar ninguna información sobre lo que se quiere decir. Otro problema para resolver. Voy a hablar un poco a los riesgos. A los riesgos. Uno de los primeros riesgos que tiene la propiedad intelectual, a diferencia de otros, es el riesgo de los derechos de propiedad intelectual como tal. Los derechos de propiedad de finca raíz son complejos, pero digamos que es algo, si yo valoro finca raíz, yo pido el certificado de tradición, libertad, una serie de cosas, pero yo no lo voy a pedir a alguien que si me van a quitar o no me van a quitar la casa. Digamos, eso no, se va a perder el derecho de propiedad. Eso, digamos, no hace parte del proceso, es una cosa muy rara, ¿cierto? Lo mismo pasa en empresas. Son propiedades mucho más desarrolladas en el tiempo, ¿cierto? Con mercados mucho más sólidos, ¿cierto? Que tienen mucho más fortaleza. En propiedad intelectual, no. En los activos de propiedad intelectual, no. Los derechos de propiedad intelectual son tremendamente complejos. Están sujetos a política, están sujetos a intereses, está sujeto a polos de presión y de poder. La propiedad intelectual es supremamente compleja. Entonces, si yo valoro un activo de propiedad intelectual, necesariamente tengo que enfrentar de otra manera cuáles son los riesgos asociados de propiedad intelectual que puede haber ahí, porque eso le puede quitar completamente el valor a un activo de propiedad intelectual si lo estoy considerando el intangible como propiedad intelectual. Otra cosa tiene que ver con las tasas, de hecho lo que estamos diciendo, pues las tasas de descuento se vuelve un problema muy particular, porque ya la tasa de descuento, construir una tasa de descuento para un activo de propiedad intelectual, y creo que más adelante es muchísimo más complejo. Por ejemplo, cuando el WACC de una compañía refleja, es como una especie de promedio del riesgo de todos los activos del negocio, ¿no? Pero no todos los activos del negocio tienen los mismos riesgos o rentabilidades o costos de valor. No todos los tienen muy distintos. El WACC, si el WACC es 15%, quiere decir que, bueno, sumados todos los activos que están ahí, tangibles e intangibles, pues el WACC del negocio con todos los activos es el 15%, pero como yo valoro un activo intangible aparte del negocio, porque lo que se está valorando es un activo aparte del negocio, si lo saco del negocio, lo más seguro, la tasa de descuento no es la tasa de descuento del negocio. Así sea solo por el hecho del concepto de riesgo de un negocio en marcha al concepto de riesgo de un activo que está separado de un negocio en marcha. Ese tipo de riesgos son completamente diferentes. Entonces, en la literatura se supone que los riesgos de los activos intangibles por sí mismos, ¿no?, son mayores. Pues es un supuesto, porque realmente la información que existe al respecto es bastante limitada. Pero por convención, por ejemplo, la USPAP en Estados Unidos
que sería como el equivalente al RNA en Colombia o alguna de las instituciones que hacen normalización de estándares, dice que hay que partir del WAC. Pues entonces se convirtió en una convención. No explica por qué, hay que se parte del WAC, punto. Pero como tienen más riesgos que los normales, hay que sumarle un premium, lo cual tiene bastantes problemas, porque agregarle un premium de riesgo al WAC, el primer problema es que yo no estoy duplicando, triplicando, cuatriplicando riesgos, ¿no? O sea, que los riesgos que le voy a poner como premium ya no estén incluidos en los riesgos de inversión que estaban incluidos ya sea en un KPM, en un modelo de KPM o un modelo de WAC, ¿no? Lo cual es relativamente complejo. Pero bueno, si hablamos de premium, ¿dónde están los premiums? ¿De dónde vienen los premiums? ¿Y quién ha hablado de premiums? La literatura realmente todavía es muy pobre, todavía es muy baja. En este momento yo hago parte de un grupo que hizo una de estas entidades de certificación sobre las fases de riesgo de los activos intangibles. Y realmente el punto de partida es bastante complejo. Es decir, yo creo y mucho más cuando uno veía la presentación del profesor Weimann, en todos los riesgos asociados en estos procesos de creación de valor de estas grandes compañías, medir esos riesgos, realmente hay un problema. Eso no es una cosa sencilla. Yo creo que cada vez que le estamos metiendo más tecnología a los negocios, cada vez es mucho más complejo evaluar los riesgos. Y yo creo que en eso yo vi hace unos meses, una conferencia muy interesante de un profesor venezolano en la Universidad de McGill en Canadá, hablando sobre finca raíz en la RNA, que yo los invitaría a que oyeran. Entonces, si hay un premium, ¿qué tanto mayores o qué tanto menores? Primero tengo que demostrar que realmente hay más riesgo en una marca, hay más riesgo en un activo intangible, lo cual no está necesariamente demostrado, pero existe una percepción que sí. Y yo pienso que también debe ser mayor. Es que encontrar qué tanto mayor o qué tanto menor es bastante complejo. Otro que tiene que ver es con la vida útil funcional de este tipo de activos. Si uno ve a Apple es un destructor de tecnologías tremenda, como mostraba, porque está permanentemente esa nueva, ¿cierto? Entonces el problema es de qué manera se sostiene ese proceso de estar creando valor. Pues estas compañías grandes suelen ser muy exitosas, pero esto a nivel de las compañías normales terrestres es algo realmente complejo. Igual el valor de continuidad. Es decir, la tasa de descuento de continuidad debe ser 1000 veces mayor que la tasa de descuento que se utiliza para el negocio en el caso de intangibles. Yo creo que a mayor tiempo en unos modelos de renovación de tecnología, pues mucho más alta la tasa de descuento, ¿no? En lugar de utilizar tasas de descuento de lo que se pudiera utilizar para un periodo de 5 años de proyección, de ahí en adelante debería ser muy superior. Ok, entonces voy a seguir. Entonces un poquito vamos resolviendo y vamos resumiendo. Un resumen es que no se puede suponer que los derechos de propiedad intelectual crean valor automáticamente. Si yo tengo una marca, yo no puedo decir que tiene valor automáticamente, eso no es cierto. No tengo ninguna manera de afirmarlo. No tengo información de estados financieros, no, absolutamente nada. No puedo decir, yo tengo que ver cómo lo demuestro. Tampoco hay evidencia de creación de valor, tengo que demostrar la creación de valor. Como sí sucede para finca raíz, maquinaria, equipos y empresas. Por lo tanto, en la evaluación de propiedad intelectual hay que construir la evidencia de información de valor, hay que construirla aparte de la información contable del negocio. Y yo creo que aparte del negocio mismo, lo cual tiene un problema en el sentido técnico, porque si el valor es el valor del flujo de caja, ¿cómo le construyo un flujo de caja a un activo por aparte del negocio? ¿O cómo construyo el negocio con el activo? Pero si yo tengo el negocio, ¿qué parte del negocio es parte del activo intangible? Ahí existen algunas complejidades que resolver. Otro, para volver nuevamente a los derechos de propiedad intelectual y nosotros en el externado con el profesor Weimann somos parte de un departamento de propiedad intelectual. Nosotros nacemos de un departamento de propiedad intelectual. Y el fondo de nuestros problemas cuando estamos hablando de evaluar propiedad intelectual es la propiedad intelectual como tal. ¿De acuerdo? Entonces los derechos de propiedad son muy diferentes de otros derechos de propiedad.
perdón, no es de propiedad intelectual, sino de propiedad. Los derechos de propiedad están sujetos a mayor impactos de política. Los derechos de propiedad no son neutros. Eso no es cierto. Ni son libres de política, ni son libres de intereses, lo más mínimo. Hay una lucha entre grupos de interés por los derechos de propiedad intelectual que se ajustan a sus intereses individuales. Por ejemplo, en este momento hay una lucha de grandes instituciones bancarias porque el blockchain pueda ser patentable, lo cual está todavía en discusión, pero ellos lo quieren. Entonces están haciendo un lobby muy fuerte para que sus innovaciones de tecnología puedan ser considerados patentes, lo cual no es evidente. No es evidente. Los derechos de propiedad tienen muchas limitaciones. Por ejemplo, una limitación que no existe para ningún otro tipo de propiedad es que el derecho de marcas no debe conducir a confusión. ¿Qué tal eso aplicado en valoración de fincas raíces o en empresas? ¿Cierto? Además son diferentes, depende de la jurisdicción, muy diferentes. En los casos de litigio, los derechos de propiedad intelectual hacen saltos de maromas de circo, ¿no? Sale uno de un litigio de derecho de propiedad intelectual y el mundo comienza nuevamente. De hecho, hay un dicho que dice que uno no es dueño de un derecho de propiedad intelectual sino después del litigio. De manera que si uno va a evaluar derecho de propiedad intelectual, el problema de los derechos, del derecho como tal, es absolutamente fundamental. Y desde el punto de vista nuestro, de nuestro departamento, el primer punto para resolver una evaluación intangible es el problema de la propiedad intelectual. Ya vuelvo sobre esto más tarde. Problemas a resolver, las normas contables y el reporte financiero. ¿Cómo se define un intangible como activo? La única manera de definir un intangible como activo es con normas contables. No hay ninguna otra forma de hacerlo. Es con normas contables. Entonces hay que valorar bajo normas contables, lo cual no es tan evidente en otros modelos de valoración, en otras valoraciones de otros tipos de activos de inversión. Porque en el caso de la valoración de propiedad intelectual, yo valoro para que pueda ser bajo el supuesto que en un modelo transaccional se puede capitalizar en el estado financiero del comprador, y eso no es evidente. ¿Qué otro punto puede estar ahí? El estándar de valor. Generalmente en valoraciones de empresas y en valoraciones de finca raíz no se presenta mucho el estándar de valor. Sí se hace, pero no tanto. En valoración intangible no tiene ningún sentido valorar si no se presenta, primero que todo, el estándar de valor que se va a utilizar. Otro problema es la diferencia que hay entre los activos de capital intelectual y los activos de propiedad intelectual. Y esto sí que es interesante y va a ser un reto hacia el futuro tremendo, porque el capital intelectual se refiere a la fortaleza de la empresa, ¿no? A la fortaleza de la empresa, y el capital de propiedad intelectual se refiere a los derechos, las marcas, patentes, secretos empresariales, derechos de autor. Pero en la fortaleza de la empresa, la parte de estrategia de la presentación de Gary Hamel es increíble, porque la que genera el valor de la propiedad intelectual es la empresa, y la que lo sostiene es la empresa, y eso de la empresa es el capital intelectual, que no suele ser objeto de valoración, no suele ser separable de los negocios. Y este es un reto muy grande para la valoración en el futuro. Por ejemplo, en valoración de marcas, desde hace algunos años, cuando yo valoro una marca, estoy incluyendo, el valor de la marca incluye algo de mercadeo, los productos, incluye un montón de cosas que pueden ser capital y que son capital intelectual. Y el problema es si la valoración que estoy dando de la marca incluye el valor o no de ese capital intelectual. Y esa es una pregunta tremendamente interesante. Y hacia el futuro va a ser también un reto supremamente interesante de la valoración de la propiedad intelectual. Yo creo que en general hay más o menos 3 conceptos de valor, más o menos. El valor es un concepto que se ve desde muchísimos puntos de vista. Y desde hace muchos años los que escriben sobre valor saben que eso puede depender mucho de un lado o del otro, de percepciones, de ideas. Pero bueno, se ha tratado de venir concentrando a dar definiciones de valor para aplicaciones concretas. Por ejemplo, uno es bajo el estándar de permiso de valor, o sea, bajo el valor razonable, u otro estándar de valor, dependiendo de la valoración que estoy haciendo. Otro, y es para mí el que realmente es el fondo de esta presentación, es que el valor lo crea el mercado. Entonces yo tengo que entender
¿Cómo crea valor el mercado? Y esa es la pregunta que hacía el profesor Huema cuando decía, ¿cómo se crea valor? Cuando uno habla de tecnologías, habla de intangibles, habla de marcas, ¿cómo crean valor? Eso es bastante complejo, ¿cierto? Y yo creo que todos los días y seguramente muy pronto, nos van a llamar a evaluadores a que empecemos o empiecen a valorar lo que podemos llamar valor social, que es el valor de la sostenibilidad. Y yo creo que es un tema que está tomando muchísima fuerza. Ya la International Valuation Standards sacó en noviembre del año pasado un primer documento tratando de sacar y preparar y desarrollar estándares para valorar valor social, y es bastante complejo hacerlo, muy complejo todavía. Por supuesto, las definiciones de valores ahí están todavía muy diferentes. A partir de la definición de qué parte de interés del proceso voy a partir o voy a tomar. Otra parte interesante que tratamos siempre en la especialización es la parte de la racionalidad jurídica de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? ¿Por qué existe el derecho de propiedad intelectual de marcas? ¿Y de qué depende? ¿Por qué existe el derecho de propiedad de patentes? ¿Y de qué depende? ¿Por qué existe el derecho de secreto? Uno lo que en los derechos de propiedad intelectual, en todos los derechos de propiedad intelectual, hay un factor social que no existe en otros derechos de propiedad. En las patentes hay un factor de beneficios sociales que deben cumplirse. De lo contrario, el derecho de propiedad intelectual de patentes podría no aplicar o podría no. Igual pasa con las marcas. Hay unos beneficios sociales en el sentido de poder diferenciar productos, ahorrar costos al consumidor. Hay toda una serie de beneficios sociales que deben cumplirse para justificar el uso y la aplicación de marcas. Y eso pasa también con derechos de autor, con software y con otros tipos de derechos de propiedad intelectual. Y por lo tanto, uno de los problemas es cuál es la compatibilidad entre la racionalidad económica y la creación de beneficios de valor agregado diferencial. Avanzando un poquito más rápido, a ver si terminamos en unos 5 o 10 minutos. Por supuesto, siempre tenemos los problemas de cómo valorar marcas, cómo valorar patentes. Sería increíble que en una conferencia de 20 minutos les los pudiera decir. Yo llevo valorando 20 años y cada vez que comienzo una marca nueva tengo que sentarme a pensar. Pero sí es un tema que estamos trabajando desde muchísimos puntos de vista, cómo estos tipos de derechos le dan el valor agregado a la innovación, a la tecnología, cómo las marcas le pueden dar mayor valor a las tecnologías, cómo las patentes le pueden dar mayor valor a las tecnologías, cómo derechos de autor, una mezcla de derechos de autor, patente, marcas o diseños industriales le pueden dar mayor valor a la tecnología. Y por supuesto la evaluación de tecnologías por sí misma, ¿de acuerdo? Y cada vez va a ser más importante, las reclamaciones de litigio, ¿no? Ya en Colombia es una actividad muy importante. Muy importante. Los casos de litigio en Colombia relacionados con propiedad intelectual están aumentando mucho. Y además es un campo interesantísimo porque cada vez que uno ve fallos de tribunales de arbitramiento o fallos de la SIC, uno se da cuenta que cada fallo, realmente la innovación, la iniciativa que hay entre los evaluadores para tratar de capturar ese valor de la propiedad intelectual, que es relativamente complejo. Queda dos gráficas y le voy a gastar un tiempito, porque nosotros hemos llegado a la conclusión que el verdadero valor de una valoración de activos intangibles debería estar en que la valoración se pueda extrapolar a diseñar indicadores de gestión financiera de este tipo de activos. O sea, el papel del evaluador nosotros queremos desarrollar y formar no es solamente, pues ya vimos que no es el que aplique métodos, ¿no? Porque el método es lo último. Mire, les voy a mostrar otra vez el cuadrito que me salté. Este es más o menos el método que nosotros estamos trabajando, lo venimos cambiando, por supuesto, y hacemos modificaciones, venimos trabajando, ¿no? Listas de chequeo sobre estos en los últimos 4 años y cada vez lo estamos cambiando. Pero primero arrancar del marco, del marco jurídico. Segundo, normas contables de estándares de valoración. De estándares de valoración. La segunda, las normas económicas, contables y financieras. La cuarta, la investigación de creador de beneficios diferenciales. La quinta, las condiciones de mercados de competencia. Y solamente después del 1, 2, 3, 4, 5, empezamos a pensar en los métodos, en los enfoques y métodos y modelos.
Entonces nosotros estamos trabajando, no comenzamos nunca con los modelos, terminamos con los modelos, pero suponemos que hemos cubierto el 1, 2, 3, 4 primero. ¿De acuerdo? Entonces no, nos enfocamos en la valoración, no en el modelo, porque el modelo no crea valor. La creación de valor tenemos que demostrarla. En el 1, 2, 3, 4 tenemos que demostrarla. Una vez demostrada, ¿cierto? Entonces pensamos en cuáles son los modelos que se puede utilizar. Y ahí es donde tiene mucho sentido, ¿cierto? Lo de los indicadores de gestión, porque la valoración debería ser tan fuerte, o el proceso de investigación de creación de valor, de cómo se crea valor, la pregunta del profesor, ¿cómo se crea valor en esos mercados tan complejos y tan difíciles? ¿Y cómo se tiene éxito y no se tiene éxito? ¿Y cómo se crea valor? Eso en indicadores, eso en indicadores de gestión sería, es un paso absolutamente importante. Como vimos, como no hay información de inversiones en propiedad intelectual, porque los estados financieros no la tienen, como tampoco hay información de innovación en los estados financieros, yo creo que una de las cosas que necesita la evaluación de integridad es promover que haya más información sobre inversiones en propiedad intelectual, inversiones en innovación, para poder conocer mejor los procesos, conocer mejor los riesgos, conocer mejor la forma como crea valor, sobre todo los riesgos, ¿no? Y poder desarrollar modelos de evaluación muchísimo más adecuados a la realidad. Nosotros tendremos modelos de valoración buenos el día que los bancos decidan que van a recibir propiedad intelectual como garantía, y eso no es un hecho. Eso no es verdad, ni los bancos lo van a hacer de la noche a la mañana, lo hacen en algunos casos, muchas veces en condiciones de negocio, en premisas de negocio, por ejemplo, en negocios de liquidación o algunos tipos de... Pero todavía ese tipo de activos son demasiado arriesgados o los costos, los riesgos que se podrían apreciar darían tasas de interés supremamente altas para que los negocios se puedan meter. Y el objetivo de valoración debe ser ese, conducir, que llegue a indicadores de gestión, que los indicadores de gestión haya una mayor revelación, no contable, ¿no? Ni auditoría, no se pretende cambiar la contabilidad ni la auditoría, pero en los informes de gerencia, por lo menos que haya información de que se está invirtiendo en innovación, cómo se está invirtiendo en propiedad intelectual, y si han hecho ejercicios de valoración para ver cómo lo están haciendo y de qué manera están ellos interpretando y viendo sus propios riesgos. Eso sería algo supremamente importante hacia el futuro de la valoración de activos intangibles, porque esa es la información que se necesita, que en este momento no existe y se necesita. Y para terminar, dicho con otras palabras diferentes a las que utilizó el profesor Weyman, el problema, en realidad, el gran reto de evaluación de derechos de activos de propiedad intelectual para inversionistas, para gestores, evaluadores, formadores de política, es entender cómo crean valor. Eso es muy complejo, cómo crean valor. No hay una sola manera de crear valor a través de tecnologías intangibles, no. Y además todo eso uno se puede inventar cómo se crea valor, porque yo creo que ese es el papel de la innovación, el papel de la propiedad intelectual, es inventar crear valor, inventar cómo se crea valor. Entonces la evaluación tiene que capturar es la manera como se inventó crear valor para ese caso específico. Por supuesto es un punto que todavía está en desarrollo, muy lejos de estar decidido, pero su importancia se puede formar bajo la perspectiva que el desarrollo competitivo de los negocios y el desarrollo competitivo, yo diría que inclusive el desarrollo social va a depender mucho de este tipo de activos, de la formación y de la creación de valor a través de estos tipos de activos. Muchísimas gracias a todos. Tenemos 15 minutos para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pombo, por su intervención. Hay un nutrido grupo de preguntas, entonces queremos empezar rápidamente con una propuesta que le hace uno de los participantes. Profesor, por favor, imaginémonos que vamos a valorar el intangible de una persona como capacidad productiva y contemplar dos variables. El valor de formación del intangible a partir de la educación de la persona y otra variable de renta a partir del ingreso profesional que percibe. En ese caso, ¿qué variables adicionales usted adoptaría en este ejemplo hipotético pensando en la valoración de ese intangible que es la capacidad productiva de la persona? Bueno, la pregunta es muy interesante porque está mezclando capital intelectual y capital de propiedad intelectual. Está mezclando los dos. Al final, la propiedad intelectual por los ingresos
y al comienzo todo el capital intelectual por la capacidad de formación. Yo creo que ese va a ser el gran reto del futuro de la evaluación de intangibles. ¿Cómo encontrar coherencia? Porque la propiedad intelectual no está sujeta a derechos de propiedad intelectual, no es un activo económico desde el punto de vista contable, produce valor, pero no es un activo, que a veces es complicado entenderlo, pero produce valor sin que sea un activo. Entonces y la propiedad intelectual, el capital intelectual no se puede valorar, no es separable. Yo no puedo separar la reputación de la persona, no puedo separar la reputación de la compañía, no la puedo separar, no la puedo vender como tal. Entonces son un tipo de, ese capital intelectual son un tipo de intangibles que crean valor, pero no se pueden considerar activos y no se pueden valorar como activos como tal. Pero el problema está ahí, el problema sí existe y el problema es real, porque como decía también el profesor Weimar, si yo voy a valorar capital, propiedad intelectual, yo tengo que ver el capital intelectual que está involucrado ahí. Tengo que poderlo conocer, toda esa capacidad de creación de valor, la innovación, la cultura, yo tengo que poderlo entender para poder entender esa propiedad intelectual. Pero son dos intangibles distintos. Uno no lo puedo valorar por sí mismo, que es el capital intelectual, la parte de formación que habla nuestro participante. Y el otro, pues, si existe la forma de propiedad intelectual, pues lo puedo valorar como activo intangible. La pregunta es muy interesante porque plantea el problema que habíamos comentado aquí antes y yo creo que ese es un problema hacia el futuro muy importante, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que el capital intelectual es el mayor generador de valor de un negocio. Mucho más que lo que hace la propiedad intelectual es darme la exclusividad de uso de una patente o algo, por supuesto se vuelve fundamental en la generación de ingresos, pero la fortaleza, desde mi punto de vista, siempre la da el negocio. Entonces yo tengo que ver de lo que llaman los participantes la formación y capacitación. De ahí viene. Entonces si yo voy a valorar ese intangible de propiedad intelectual como activo de acuerdo a normas contables, yo tengo que poder entender, y en eso insiste mucho el profesor Weimar, cómo es que se crea valor y de dónde viene ese valor. Gracias, profesor. La siguiente pregunta va en la misma línea, porque le preguntan si la propiedad intelectual entonces en esa perspectiva posee vida útil corta. Y si es así, estarán expuestas a deterioro o revisión de deterioro desde el concepto del impairment review, es decir, una revisión periódica de esos intangibles. Aquí hay algo que veíamos también en la presentación anterior, y es que no en todos los sectores de negocio la tecnología tiene vidas útiles similares, ¿no? Por ejemplo, en el sector farmacéutico, el ejemplo de la aspirina, que lleva más de 100 años, sigue siendo, ya hoy no tiene el derecho, ya hoy no tiene la patente, ya hoy no tiene el derecho de propiedad intelectual, pero sin embargo persiste. En el caso de las patentes del sector de salud, esas patentes suelen durar 20 años y la vida útil suele ser 20 años. ¿De acuerdo? Depende del sector de negocio. En el sector de tecnología, pensar que una tecnología hoy tenga una vida útil de 20 años es casi, así la patente tenga los 20 años, es casi impensable. De ahí lo que hablábamos sobre el valor de continuidad es casi impensable. O sea, la renovación de tecnología es que por esencia la innovación derrota es un proceso no me acuerdo la palabra que utilizó el profesor, bueno, pero es un proceso continuo y no para, es como no para, se destruye. Y entre más corto sea más corto sea el tiempo de vida de un intangible, de una patente asociada a productos, más valor le puedo sacar yo en el sentido que la estoy renovando por otra, ¿no? Y si no estoy renovando por otra, pues yo estoy perdiendo porque otro la está renovando por mí y yo no la estoy renovando por mí mismo. Entonces yo pienso que eso depende del sector de negocio. En el sector farmacéutico suele haber, la vida útil, las patentes suele ser la vida útil de la patente. Puede ser en algunos países 20 años, en otros países puede ser diferente, porque ese remedio sigue siendo vigente durante esos 20 años, esa droga sigue siendo vigente. Mientras que en la mayoría de sectores de negocio donde hay tecnología involucrada, la vida útil de las tecnologías, de mi modo de ver, el sentido de la tecnología es que cada vez sea más corto el tiempo útil, ¿no? Que haya mayor renovación. Y tecnologías que hasta hace 5 años 6 años bueno, las tecnologías son hay muchos años en formarse, pero tecnologías que hace 5 años podían estar en auge y ya no lo están hoy, ¿no? Entonces esa capacidad de renovación que es capital intelectual de los negocios.
es absolutamente fundamental. Y por supuesto tiene un impacto tremendo en el valor de continuidad y el valor futuro. Yo pienso que valorar todo donde hay tecnologías, darle un valor de continuidad donde hay tecnología, realmente, yo sé que el método, uno puede aplicar el modelo y el modelo funciona, pues el Excel no se queja, pero en la realidad, si uno ha hecho el trabajo de investigación que hemos planteado aquí, uno va a encontrar que las tecnologías tienen vidas útiles muy distintas por sectores de negocio, por supuesto, pero yo pienso que, no sé, lo pongo a discusión, que cada vez tienden a ser más cortas. Gracias, doctor Pombo. La siguiente pregunta hace referencia a una afirmación. Las unidades generadoras de efectivo se registran en el estado de situación financiera. En ese entendido, ¿es posible considerarlo como un intangible de propiedad intelectual? Se necesita que yo pueda tener un derecho sobre eso. Hasta ahí no creo que tenga el derecho, a no ser que haya un caso para el cual sí exista, ¿no? Que no lo tenga en mi cabeza. Podría ser más capital intelectual, pero no estoy tan seguro que lo que estoy diciendo sea cierto. Pero en el caso lo que se requeriría es que esa unidad de efectivo, de generación de ingresos, de efectivo, pueda estar sujeta a un derecho de propiedad intelectual, a un derecho de uso exclusivo o algún tipo de derecho. Yo diría que sí, mientras que no. Pero aún si genera efectivo, podría no ser un activo intangible. Por ejemplo, muchas marcas corporativas generan ingresos y generan efectivo, pero no son activos intangibles, no cumplen el requisito de poderse separar aparte de la plusvalía del negocio y por lo tanto no pueden ser considerados activos intangibles, pero son capital intelectual, ¿no? La reputación es capital intelectual, las marcas reputacionales son capital intelectual. Entonces yo lo respondería de esa manera, un poquito sujeto a que se le pudiera atribuir a esa generación de efectivo un derecho de propiedad intelectual bajo las normas contables, todo posiblemente ahí al menos se cumpliría alguno de los requisitos para que fuera un derecho de propiedad intelectual. Mil gracias, doctor Pombo. Creo que en esta parte lo que nos queda claro entonces, no solamente con su presentación, sino también con la presentación del profesor Hong, es que todos los presentes quedaron con ganas de más. Damos las gracias entonces a nuestros conferencistas del día de hoy y además queremos contarles que mañana es nuestra jornada de cierre de todo este ejercicio formativo y con la venia del profesor Pombo, entonces voy a cambiar la presentación que tenemos en pantalla para poder mostrarles entonces cómo va a ser nuestro ejercicio del día de mañana porque es muy importante, nos interesa muchísimo. El RNA está muy interesado en que tengamos un ejercicio masivo el día de mañana, entonces por eso el Registro Nacional de Evaluadores ha hecho un esfuerzo muy interesante para que tengamos la transmisión en vivo a través del canal de YouTube, a través de Facebook Live, y esto es una manera también de lograr que podamos invitar a otras personas que nos puedan acompañar. Mañana los esperamos a partir de las 4 de la tarde para que nos acompañen entonces en nuestra jornada de cierre. Nos van a acompañar el día de mañana Hernando Ortiz, vamos a trabajar sobre temas de economía naranja, y Javier Forlón Salgado, con quien vamos a trabajar temas relativos a la evaluación de empresas. Por el día de hoy, no nos resta sino agradecerles a los dos profesores investigadores de la Universidad de Externado que nos han acompañado, el doctor Hong, el doctor Pombo. Gracias por su participación, gracias a los asistentes, especialmente por esa ronda interesante de preguntas que nos permitió ampliar un poco más sobre los temas que de forma tan magistral nos han presentado nuestros dos expositores el día de hoy. No resta sino entonces agradecerles a todos y reiterar nuestra invitación para mañana a partir de las 4 de la tarde. No olviden, por favor, los invitamos a través de los canales de YouTube y Facebook del Registro Nacional de Evaluadores para que tengamos una presentación mucho más masiva, además de la